Bien, grabación inicial. Bienvenidos a su clase de balance de materiales y energía. Hoy es miércoles, 14 de febrero de 2024. Feliz día de la moneda para todos. Son las 10:29, 10:30 para estar redondeando eso ahí. Bien, más o menos. Ustedes como ven, la clase de hoy en teoría son algunas diapositivas en donde fue lo máximo que pude resumir la clase de hoy. También hay un archivo de Excel que vamos a compartir pronto. Vamos a ver primero la parte de teoría. Mezclas aire, agua, principios y uso de la humedad. Primero tengo que empezar preguntando qué es lo que saben ustedes sobre la humedad. ¿O qué conocen de qué es la humedad? ¿Qué conocen la humedad, cierto? Porque sobre todo en Cabimas, Alemania, tú sabes que el clima de Cabimas es muy cálido y muy húmedo. Entonces, ella debe estar acostumbrada a la alta humedad en el ambiente, ¿cierto? Aquí en Maracaibo no es que sea fresco, hay zonas, sobre todo cerca del lago, en donde es bastante caluroso y además húmedo. En otras partes no tan húmedo, ¿cierto? Entonces hay diversidad de microclimas. Pero llegando al punto, ¿qué es la humedad? ¿Con qué se come eso de humedad? Bien. Se define como humedad al contenido de un componente condensable llamado, entre comillas, vapor. Entonces, a que no sabían cuál era la diferencia entre un gas y un vapor, o sería que es igual. Pues no, un gas es un componente que está en fase gaseosa, pero es no condensable, es decir, es muy difícil pasarlo a una fase líquida. Pero un vapor es un componente que está en la fase gaseosa, pero dadas ciertas condiciones es posible condensarlo. Es un componente condensable a una presión y a una temperatura, digamos que no son extremos, son fácilmente alcanzables. Eso es un vapor. Puede cambiar fácilmente de fase de gas a líquido y de líquido de regreso al gas. Entonces, en cuanto a la definición, dice la humedad es el contenido de un componente condensable llamado vapor, que puede pasar de estado líquido en condiciones apropiadas en el seno de una fase continua no condensable, es decir, en una mezcla de gases. Uno de esos gases es no condensable y el otro es condensable. La solubilidad, por decirlo de alguna forma, de un gas en otro gas es infinita. Un gas se puede disolver en otro gas en las proporciones que tú quieras, pero un líquido no, ¿verdad? Existe un límite en el cual una sustancia al pasar al estado líquido puede quedar suspendida en el gas. Me refiero, por ejemplo, a la niebla, la neblina. Bueno, ustedes no son ingleses, pero allá en Londres todo el tiempo, como el clima está frío y también bastante húmedo, resulta que de noche en los barcos, en los bancos, cerca del río Támesis, se forma un montón de neblina. Yo lo he visto varias veces cuando estuve por allá. Bien.
Seguramente que ustedes también en las películas esas de monstruos del misterio. En Alemania dice que donde vive esa agua. En los Andes, me imagino. En donde tienen que darse las condiciones. Cerca de agua, en la, bueno, cerca de agua, con un cambio de temperatura apropiado. Temperatura baja, el agua que estaba inicialmente en forma de vapor de agua, es decir, en estado gaseoso, se condensa formando microgotas de agua líquida, y eso es lo que conocemos nosotros como niebla. Bueno, niebla también era el perro de Heidi, pero esa es otra vaina. Neblina. También las nubes forman parte del mismo fenómeno, ¿cierto? Vapor de agua que asciende a las altas capas de la atmósfera, en donde se encuentra corrientes de aire que son relativamente frías. Eso hace que se forme un equilibrio, en donde una parte del agua se condensa y forma las nubes, esas bonitas cosas que parecen motas de algodón flotando en la atmósfera. Resulta que es simplemente agua cambiando de estado por un frente con diferentes temperaturas. Sencillo, una explicación bastante sencilla, excepto que cuando la temperatura arriba en la atmósfera es lo suficientemente baja, entonces se condensa una masiva cantidad de agua y las nubes no pueden aguantar todo ese montón de agua líquida, y adivinen, el chubasco. Sí, la lluvia es la combinación de la presencia de una gran cantidad de agua en forma de vapor y un frente de aire frío. Se condensa y chubas. Más o menos. Entonces, continúo. En el caso más típico o clásico de estudio es el sistema aire-agua. Debería haberlo escrito al revés: agua-aire, porque normalmente se escribe a la broma, se escribe el vapor y luego el gas. Primero el condensable y luego el no condensable, pero eso es irrelevante completamente. Que es el objeto a estudiar a continuación, y es el más difundido a nivel mundial, pero no es el único, ya que puede haber, por ejemplo, humedad de benceno, humedad de alcohol, etc. Siendo que el aire tampoco es el único gas que puede contener humedad. Por ejemplo, humedad de metano en gas naturales, en gas naturales principalmente metano. Uso o aplicaciones del control del contenido de humedad. ¿Para qué se usa la humedad o qué nos beneficia poder nosotros controlar el contenido de, en este caso, como dije antes, agua en aire? Bien, el primero de los usos sería el enfriamiento de un líquido. La aplicación principal del control de humedad es el enfriamiento de agua por contacto con aire atmosférico. Bien, ¿para qué quiero yo enfriar un líquido? Que como ustedes saben, en toda planta industrial existen equipos para el intercambio de calor, llamados intercambiadores. Eso lo van a ver bien en operaciones militares. Entonces resulta que la forma más común de uso de estos intercambiadores es para enfriar una corriente
que viene caliente y quiero cambiar la temperatura. Muchas veces los productos que salen de un reactor vienen a alta temperatura y antes de poder separarlos en una columna de destilación, por ejemplo, debo enfriar, porque no pueden entrar calientes de una vez a este equipo. Por lo tanto, lo paso por un intercambiador de calor para enfriar. ¿Cómo lo enfrío? Lo enfrío simplemente poniendo en contracorriente, haciendo circular agua de enfriamiento por el intercambiador. El agua absorbe calor y la corriente de salida del reactor caliente se enfría y el agua fría que entró al intercambiador sale caliente, entre comillas, sale más caliente que como entró. Entonces, esa agua caliente que sale del intercambiador no la puedo desechar, ¿cierto? Primero por cuestiones ambientales. Las leyes ambientales penan del ambiente, es decir, que a responsabilidad alguien tiene que ir preso, ¿cierto? Si se viola alguna de estas, vamos a decir, normas ambientales. Resulta que una de las normas ambientales dice que uno no puede alterar los ecosistemas naturales de ninguna forma. Si alteras un ecosistema natural, vas preso. ¿Cómo se altera un ecosistema natural? Bueno, cambiando la temperatura del agua, por ejemplo. La temperatura en una laguna, en donde hay manglares, hay peces, hay especies acuáticas, etc., están adaptadas a una cierta temperatura natural. Entonces vienes tú, porque eres el sabroso, y descargas en esa laguna agua caliente. Adivina qué va a pasar. La laguna va a morir porque las especies acuáticas de esa laguna no están acostumbradas a una temperatura mayor que la que ya tiene, está cambiando el ecosistema, va preso. Nadie quiere eso, ¿verdad? Entonces, el agua caliente de los intercambiadores de calor debe ser enfriada. ¿Y cómo haces para enfriar agua? Para enfriar agua pones en contacto agua caliente con aire con poca humedad. El aire con poca humedad absorbe una cierta cantidad de calor de esa agua y el agua se enfría. ¿Sí? El agua se enfría al ponerse en contacto con aire poco húmedo, relativamente seco. Lo mismo no pasa si el aire está muy húmedo o saturado. Entonces, si el aire seco tiene la propiedad de absorber calor una parte. Por eso es que cuando ustedes tienen frío, resulta que ¿cuál es la razón de que ustedes sientan frío? Están en contacto con un aire seco. El aire seco retira calor de su cuerpo y ustedes sienten frío porque hay una pérdida de calor corporal, ¿cierto? Entonces, el aire acondicionado es un aire seco, además de un aire a menor temperatura. Lo contrario también puede pasar. Ustedes están en contacto con un aire húmedo, ese aire no absorbe absolutamente ningún calor de su cuerpo y ustedes sienten más bien que como que se les moja la ropa, se les pega el cuerpo, etc., como si se estuvieran sudando. Y eso es una sensación relativamente desagradable. Entonces el aire húmedo no absorbe calor, más bien si el aire está más caliente les da calor a ustedes. Puede
¿cierto? Entonces el control de la humedad, empezando por allí, por aquí, sirve para el enfriamiento de un líquido, enfriamiento sobre todo del sistema de agua de enfriamiento, que es fundamental en cualquier industria que maneje fluidos a alta temperatura que necesita ser enfriado. Bien, ¿para qué más? Eso sería la parte A. Parte B, enfriamiento de un gas caliente. Es lo mismo que el enfriamiento de un líquido, ¿cierto? Pero cuando tengo un gas caliente, en los casos que no importe la presencia de una pequeña cantidad de vapor, yo puedo, si tengo el gas caliente, agregarle una pequeña cantidad de agua en forma de vapor de agua, de tal forma de que enfríe esa cantidad de gas, siempre y cuando una pequeña cantidad de agua en ese aire no sea de mayor importancia, ¿cierto? También parte de ser humidificación de un gas. ¿Para qué diablos quiero yo humidificar o sea, qué es la humidificación de un gas? Dice, esta puede utilizarse por el empleo para controlar el contenido de humedad del aire para secar. Bien, nosotros ya habíamos visto en la parte de balance sin reacción química la operación de secado, que era, tengo un sólido húmedo, lo que llamamos una retorta, ¿cierto? Lo paso por un equipo que normalmente es un cilindro rotatorio y lo pongo en contacto con un gas seco, porque el gas debe retirar el agua de esa retorta. Entonces el gas entra al secador con pequeña cantidad de agua y sale por el otro lado con una gran cantidad de agua, normalmente aire saturado. Ya vamos a ver qué significa eso del aire saturado. Entonces, para la operación de secado, yo requiero que el aire que entre debe tener muy poquita cantidad de agua. Entonces, yo debo controlar la humedad de ese aire para ese tipo de proceso. ¿Para qué otro tipo de proceso necesito gas seco? Bien, ustedes saben que los motores de combustión interna, ¿sí? Los de gasolina, ¿qué utilizan los motores de gasolina? Combustible y aire, ¿cierto? O sea, que debe haber una entrada de aire atmosférico al motor para que se produzca la combustión y poder utilizar el carro, poder utilizar la moto, la cortadora de grama, lo que sea un vehículo para transporte, ¿cierto? Todos los vehículos de transporte que utilicen motores de combustión están propensos a este pequeño detalle, que utilizan aire atmosférico para lograr la combustión dentro de sus respectivas cámaras dentro del motor, ¿cierto? ¿Y qué pasa si ese aire atmosférico tiene mucha agua? La combustión no se da de forma completa, ¿cierto? Nosotros ya vimos en balance de materiales con reacción química que necesitamos aire, por ejemplo en los problemas del horno. En el horno, bueno, en ese problema específicamente el aire que entraba tenía poca cantidad de agua, creo que no tenía oxígeno ni nitrógeno y algunos tenían H2S. Pero supongamos que hay también agua metida dentro de esa ecuación. Resulta que el aire húmedo es más complicado de combustible, de reaccionar, porque el agua de alguna forma ralentiza la reacción de combustión.
Ustedes probablemente no han hecho ninguna fogata ni nada de eso en su vida. Bueno, a menos que hayan sido, por ejemplo, Boy Scout o Girl Scout en el caso de las muchachas, ¿cierto? Entonces, de esas que se iban de campamento y armaban sus fogatas, etc. Pero seguramente sabrán algo de esto. La leña húmeda se quema, el carbón, si le echan un poco de agua, se quema. No. Entonces, el agua de alguna u otra forma previene el inicio de la combustión. Lo mismo pasa con el aire húmedo. Si aire húmedo entra al motor, la combustión en el motor de alguna forma queda impedida. Por ejemplo, bueno, ustedes tal vez no saben, en países donde nieva, cae nieve, es muy difícil en la mañana tratar de arrancar el motor de un carro que haya sufrido la intemperie de una nevada el día anterior, la noche anterior. Porque adivinen, después de una nevada el aire queda muy saturado de agua. Y al entrar a la cámara de combustión, ese aire hace que el motor chille. No prendió otra vez. El problema no es la gasolina, porque la gasolina entra cuando ustedes dan el pedal del acelerador. Gasolina. Pero el problema está en el aire, papá. Entonces, si el aire está muy húmedo, no va a funcionar muy bien el motor de tu carro, ni de tu moto, ni de tu motonieve, ni nada de eso. Entonces, normalmente uno coloca un dispositivo, un filtro en el motor. Ese filtro es capaz de absorber agua, ¿sí? Porque tiene una sustancia allí que aunque entre aire muy húmedo, el aire pasa por el filtro, pero deja retenido partículas sólidas, etcétera, y también la cantidad de agua que puede entrar. Entonces, ahí es cuando funciona relativamente mejor el motor y entonces empieza a prender. Por supuesto, siempre hay un pequeño, ustedes saben, gap, una pequeña posibilidad de que el motor siga fallando bien. Lo otro es que, por ejemplo, la gasolina haya absorbido una parte de agua y entonces en lugar de ser gasolina sea una mezcla gasolina-agua, y ahí sí uno tiene que esperar simplemente que sacar o simplemente purgar la gasolina y echarle gasolina nueva sin agua. Bien, esos son una clase de problemas que podemos tener cuando tenemos un gas demasiado húmedo. ¿Y qué pasa con la última, la parte de deshumidificación de un gas? ¿Qué es? Parece medio rara la palabra. Deshumidificación, una cosa rara. La deshumidificación de un gas es sacarlo de la nevera. Dice, ¿se puede aplicar en aire acondicionado? Bueno, ya acabo de explicar hace ratito lo del aire acondicionado. El aire acondicionado debe ser aire seco, ¿cierto? Para que cuando entre en contacto con los objetos, con el cuerpo humano, etcétera, se sienta la sensación de refrescar, de retirar calor, se sienta la sensación del frío. El aire acondicionado tiene que ser seco porque solo absorbiendo la humedad se retira el calor. El aire solo enfría si es aire seco. Dice recuperación de vapores solventes a partir de gases utilizados, calificados y similares. Pero más o menos ya tienen una idea de por qué, cuál es la razón de utilizar propiedades aire, agua y más o menos para qué se utiliza. Ojo, no es de sorprenderse que la principal empresa de
aire acondicionado y equipo de refrigeración, la Carrier, a nivel mundial, sea la propietaria de una tabla llamada carta de humedad. Tal vez lo hayan oído nombrar en alguna parte. La carta de humedad es un resumen en forma gráfica de todas las propiedades del sistema agua, aire, se las puedo mostrar aquí un rapidito, que es la penúltima diapositiva. En esa diapositiva, perdón que está al revés, está como volteada a 90 grados, que me cabía para ver, debería rotarla por lo menos. Esta es la verdadera carta de humedad, en donde no se ve, pero lo puedo ver de alguna manera. Fíjense que la carta de humedad, a ver, ya va. Miren, aquí está la carta psicométrica o psicométrica. Carrier, la empresa de refrigeración, dice para temperaturas elevadas. Creo que está mal traducido. Debería ser psicométrica con R, psicro. Algunas personas le dicen psicométrica. Sin embargo, hay otra carta psicométrica que utilizan los psiquiatras y los loqueros para medir la psique. Ustedes saben, la psique es como que las facultades mentales de una persona, un paciente, etcétera, etcétera. Es decir, los loquitos, son bonitos. Pero esa no es la psicométrica que nosotros estamos trabajando y tratando de hacer. Ojo, conozco más de un ingeniero químico que de tanto estudiar y de tanto coco que le echó al asunto, requiere de su propia carta psicométrica. Ok, eso lo voy a tener que quitar de la grabación. Nosotros no necesitamos la psicométrica desde el punto de vista mental. Estamos bien, estamos dentro de los estándares normales. Pero sí necesitamos la con R, métrica, para medir la humedad. O simplemente decimos carta de humedad. Entonces fíjense que en el eje de las X, esta carta tiene temperatura y dice de bulbo seco. Ya veremos qué es eso de temperatura de bulbo seco. En principio la temperatura viene en grados centígrados y en esta carta en particular va desde 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120 grados centígrados. Mientras que en el eje de la Y, aparece contenido de humedad en kilogramos por kilogramo de aire seco. Bien, se resulta que ese kilogramo se refiere al kilogramo de agua. Entonces la humedad, aunque todavía no hemos visto la definición formal de lo que es humedad, la humedad es el contenido de agua en kilogramos por cada kilogramo de aire seco. Y hay un montón de otras propiedades que se entrecruzan en la carta psicométrica. Y ya vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Volvamos un momento entonces a
Ahí está. Nuestra primeras diapositivas teóricas. Uy, ay, no se guardó. Ya va. Perdón, estaba revisando esta diapositiva y no se guardaron algunos cambios. Eso me preocupa. Tal vez esos fueron los últimos cambios que hice porque lo puse en rojo. Yo los últimos cambios que hago en una presentación siempre lo marco en rojo. Y después guardo la presentación, pero parece que esta vez no la guardé. Sí, la cerré, no me acuerdo. Bien. Primero, a ver. Dos. Propiedades del equilibrio en mezclas vapor-gas. Ojo, estas propiedades de equilibrio no solamente aplican al sistema agua-aire, aplican a cualquier sistema vapor-gas. Como ya lo había explicado, solamente vamos a estudiar el balance del sistema agua-aire. La primera propiedad es la humedad absoluta, cuyo símbolo es Y grande o Y mayúscula y con un cosito, con un prima allí arriba como un exponente, ¿cierto? Eso no es un exponente, es simplemente el símbolo prima. ¿Qué significa el símbolo prima? Bueno, nosotros sabemos que el símbolo prima lo único que quiere decir es que esa propiedad está dividida entre kilogramos de aire seco. Eso es lo único que significa ese prima. En donde sea que ustedes vean un valor o una variable con el cosito prima, lo único que significa es que eso viene dividido entre kilogramos de aire seco. Entonces, la humedad absoluta, Y prima, Y grande. Fíjense que la humedad absoluta se puede representar con varias variables. Por ejemplo, Y minúscula. ¿Qué es Y minúscula? Fracción molar. Y minúscula es mol de soluto entre mol total. Mol de soluto entre mol total. ¿Y qué tengo que hacer yo si quiero llevar todo eso a kilogramos? Bueno, lo multiplico por la relación de peso molecular. En este caso, M de A, que es el peso molecular del agua, y M de B, que es el peso molecular del aire. ¿Cierto? Recuerden, estamos estudiando el sistema agua-aire. Entonces, como ven allí en la ecuación, Y prima grande es igual a la masa de agua, MA, sobre masa de aire, MB. Fíjense las unidades de Y prima están del lado derecho de la ecuación, que son kilogramos de agua, en el caso, ya ustedes saben, sobre kilogramos de B, que en el caso de estudio es aire libre de agua. Es decir, ¿qué pasa si yo digo aire libre de agua? Aire seco. ¿Y qué pasa si es la suma del aire más el agua? Aire húmedo. Por eso, ojo con el concepto de la humedad. Aire húmedo o aire total, también se puede decir de esa forma. Pero el aire seco es, ya ustedes saben, aire sin agua. Volvamos a la ecuación. Resulta que esa ecuación de Y prima grande es igual a la relación de las fracciones molares. En este caso, Y de A dividido entre Y de B. ¿Quién es Y pequeña? Fracción molar.
en este caso, moles de agua entre moles de aire por la relación de peso molecular. Entonces, ¿quiénes son los moles de agua? Y su A. Y su A queda igual Y su A. Pero los moles de aire, si solamente tenemos esos dos componentes, agua y aire, te queda como 1 menos Y su A. Entonces, Y sub B es igual a 1 menos Y sub A por la relación de pesos moleculares. Y resulta que debido a que las propiedades de los gases todavía funcionan en este caso, ¿quién es Y sub A? Y sub A es presión de vapor entre P total. Y sub A es igual a presión de vapor entre P total. Ojo, esto deberían haberlo visto en termo. Por eso que yo le pregunté el otro día que por dónde iban en termo. Gas, propiedades de los gases, en donde fracción molar es igual a P sobre presión de vapor. Ustedes saben lo que es la ley de Raúl. Ley de Raúl, presión por Y es igual a la presión de vapor por X. Sí, tal vez. Bueno, no debería. Debido a la ley de Raúl, yo sé que Y es igual a presión de vapor dividido entre presión total. Bien, ahí la presión de vapor del agua se expresa como PA, P sub A. Y la presión total es simplemente P, sin nada. P sub A entre P te da Y sub A. Y abajo, 1 menos Y sub A es 1 menos presión de vapor, P sub A dividido entre P, y rearreglando todo esto de ahí abajo, me queda P menos P sub A sobre P, se cancelan las pres en el denominador y te queda eso así como está. Presión de vapor del agua entre presión total menos presión de vapor del agua por la relación de pesos moleculares más peso molecular del agua entre peso molecular del aire, y te queda Y frío, humedad total, absoluta, como dice allí, humedad absoluta. Segunda propiedad, mezcla vapor-gas no saturado. Es decir, cuando la presión de vapor del componente A es mayor que la presión P. Puede ser. Entonces, ahí tenemos varias opciones. Es decir, no estamos en el proceso de saturación, sino de subsaturación. Primera propiedad, temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo seco es simplemente la temperatura ordinaria de la mezcla. Se mide con un termómetro ordinario corriente. Si ustedes agarran un termómetro normal, imagínense un bichito de eso que funciona con un bulbo de mercurio, lo sacan y lo ponen al ambiente, se marcarán la temperatura. Esa temperatura es lo que se llama temperatura de bulbo seco, la temperatura ordinaria del aire. Ojo, que puede estar cualquier cosa entre, todavía no vamos a hablar de eso, pero hay un límite para la temperatura del bulbo seco. El límite es la temperatura del bulbo húmedo o temperatura de saturación, que lo vamos a ver, creo que en la siguiente diapositiva. Pero por el momento, sigamos. Dice humedad relativa. La humedad relativa no está en la ecuación. Pero no se preocupen que en el Excel que tengo preparado sí está la humedad relativa. Voy a dejar de presentar esto un momento y simplemente lo que voy a hacer es copiar la ecuación de humedad relativa y la pego aquí. Continuando con la grabación, ahora voy a mostrar
el material de arriba. Bien, entonces, como vieron, es cierto, no se habían guardado algunos cambios y lo único que tenía que hacer era pegar esa ecuacióncita. Bien, continuemos. Porcentaje de humedad relativa. Resulta que el porcentaje de humedad relativa está representado con la ecuación que ustedes tienen allí. Sería presión parcial del componente A dividido entre la presión del vapor del mismo componente A por 100. Apaño. ¿Ok? ¿Qué es la presión parcial? La presión parcial es la contribución que hace el componente condensable a la presión total dentro del gas. Por ejemplo, el agua es en realidad muy poco, el agua líquida, un poco soluble, no digamos soluble, digamos ahí que la cantidad de agua líquida que puede soportar el aire es relativamente pequeña en comparación con la cantidad de agua en forma de vapor de agua. Entonces P sub A es en realidad pequeña en comparación con la presión de vapor. Ahí dice, en el caso B, resulta que la presión de vapor del componente A es mayor que la presión total P. Por eso, la ecuación del porcentaje de humedad siempre va a estar entre 0 y 100. 0 cuando tengo un aire completamente seco en donde no tengo nada de agua, 0. Entonces P sub A es 0. Y es 100% cuando la presión parcial del agua es igual, o se iguala a su presión de vapor. Si la presión parcial del componente A es igual, si lo de arriba es igual a lo de abajo en esa ecuación de porcentaje de humedad relativa, entonces el porcentaje resulta 100%. ¿Cómo se relaciona la humedad relativa con la humedad absoluta? Bueno, ahí en esa ecuación vemos, si yo pego la ecuación de la humedad absoluta que está allá arriba, la presión parcial P sub A que es igual. Si yo despejo de la ecuación, la presión parcial P sub A es igual a el porcentaje de humedad relativa dividido entre 100 multiplicado por la presión de vapor. ¿Cierto? Eso es simplemente un despeje. O sea, de la ecuación del porcentaje de HR despejo PA. Y en PA lo sustituyo por la ecuación de humedad absoluta y me queda eso que está allá abajo. Humedad Y grande prima es igual a porcentaje de humedad por presión de vapor entre presión total menos lo mismo de arriba por la relación de los pesos moleculares de agua y aire. Temperatura de rocío es la temperatura a la cual una mezcla vapor-agua se satura cuando se enfría a presión constante sin contacto con el líquido. Viene un concepto un poco abstracto, ¿cierto? Sin embargo, nosotros podríamos verlo un poco más adelante, tal vez un poco más de detalle. Por el momento me conformo con solo el concepto. Volumen húmedo es el volumen de metro cúbico o cualquier unidad de volumen que ustedes consideren buena. Volumen de una masa unitaria, es decir, de 1 kilogramo de gas seco y de su vapor.
acompañante a la presión P y temperatura T de la mezcla. Miren cómo calcula el volumen de la ley de los gases ideales. El volumen húmedo es igual a número de moles por RT sobre P. Ley de los gases ideales. Lo vieron varias veces en química 2 y también lo vieron en termo, o espero que lo estén viendo en termo. Ley de los gases ideales no es lo más complicado de todos los termos. Entonces, volumen es igual número de moles por R por T sobre P. Bien, ¿cómo calculo el número de moles? En este caso, 1 entre peso molecular del aire más Y', que sería la humedad absoluta entre peso molecular del agua, me daría moles de aire y moles de agua, lo sumo, multiplico por RT sobre P y tengo volumen en listo. Así. Otro concepto, calor húmedo, se sube. ¿Qué es calor húmedo? Como la capacidad calorífica del aire, que obviamente varía con la humedad, ¿cierto? El aire más húmedo contiene más agua y por lo tanto tiene una capacidad calorífica más alta, entre comillas. Entonces, la capacidad calorífica o calor húmedo C sub S es igual a C sub B es la capacidad calorífica del aire seco, aire, sin aire seco, tiene capacidad C sub B más Y', que es la cantidad de agua, multiplicado por C sub A, que es la capacidad calorífica del agua como vapor. ¿Ok? Como vapor. Ustedes saben que el agua tiene dos capacidades calóricas, una como un gas y otra como un líquido, ¿cierto? Entonces, la que me interesa aquí es la capacidad del agua que tiene como líquido, porque prima se refiere a la cantidad de humedad o cantidad de agua líquida, ¿cierto? Que soporta el aire seco. Bien, sigamos viendo la siguiente propiedad, entalpía. Este es un concepto de termodinámica típico. Espero que si estén viendo la parte de termodinámica ya saben cuál es el concepto de entalpía. La entalpía se define como el calor agregado, es decir, el calor que uno puede aprovechar, bien sea para calentar o para enfriar. Para calentar es cediendo la entalpía de un fluido caliente, mientras que para enfriar es aprovechando o absorbiendo la entalpía desde una fuente de calor, ya sea un fluido caliente o una fuente radiante como fuego, etcétera, para aumentar la cantidad de energía del fluido. Eso es básicamente lo que se conoce como entalpía. Entonces, dice, la entalpía se expresa por unidad de masa de gas seco. Obviamente, H'. ¿Se recuerdan lo que dije yo que era la prima esa, verdad? Prima cosita. Prima solamente significa que esa variable está dividida entre kilogramos de gas seco. Bien, entonces H' o la entalpía es igual a H sub G del gas, aire, H sub B del aire seco sin agua, más la entalpía del agua que contiene, y obviamente esa entalpía depende de Y', que es la cantidad de agua. Y', humedad, cantidad de agua, por la entalpía del agua es igual más la del aire seco es igual a H' total. Y hay una ecuación, porque ya ustedes saben que la entalpía se calcula de la siguiente forma. La entalpía es igual a CB, o capacidad calórica, por diferencia de temperatura, T menos T sub 0. Entonces, como ven ahí, la entalpía del aire seco, H sub B, en la primera ecuación, en la segunda ecuación es CB, que es la capacidad calórica del aire seco, por la diferencia de temperatura, T menos T sub 0. La T sub 0
es una temperatura de referencia más Y' que es Y', arriba y abajo. Y en la ecuación de arriba, H sub A, H sub A es la entalpía del agua como vapor, y esto es el contenido del aire. Entonces tienes H sub A. H sub A es igual, abajo en la ecuación de abajo, es lo que está entre corchetes. Entre corchetes está lambda sub 0. ¿Qué es lambda sub 0? Lambda sub 0 es el calor latente de vaporización, que es la cantidad de calor que yo debo suministrar al agua líquida para llevarla a su fase de vapor, más la entalpía del agua líquida, la entalpía del agua como vapor, que como vemos ahí, se suma a capacidad calórica del agua, G, es decir, en fase de gas, por la diferencia de temperatura T menos T sub 0. Eso, si yo arreglo toda esa ecuación, me da lo que está ahí al lado. C sub B más Y', C sub A, G, ojo, eso que está entre paréntesis es C sub S. ¿Verdad? Si vemos un momentico la definición de C sub S que estaba antes, fíjense, C sub S es igual a C sub B más Y' por C sub A. Y en la siguiente diapositiva vemos que C sub B, allá abajo en la última ecuación, entre paréntesis C sub B más Y', C sub A, esto es lo mismo que C sub F calor por T menos T sub 0, diferencia de temperatura, más Y' por lambda, que es el calor latente de vaporización del agua. Entonces, como ven, H', o la entalpía del aire húmedo, se conoce, es fácilmente calculable si tuviera todas estas variables, que son, como ustedes ya saben, una constante que pueden buscar en base de datos, en internet, etc. Bueno, yo dije todavía tengo algunos conceptos por realizar. Temperatura de saturación aromática, TSA, es la temperatura que alcanza una mezcla vapor al, en este caso, agua-aire, en estado estacionario, al ponerla en contacto con el líquido adiabáticamente hasta alcanzar la saturación. ¿Qué es eso de adiabático? Adiabático significa que el calor no se está perdiendo, sino que queda allí, ¿cierto? Por lo tanto, puedo decir en forma adiabática que el flujo de calor es cero. Para que me dé esta ecuación de allí, en donde temperatura del gas menos la temperatura de saturación adiabática es igual a lo que está del lado derecho de la ecuación. La diferencia de humedad, Y' de saturación menos Y' del estado 1. Y' en el estado 1 es la humedad cuando la temperatura es G1, como está del lado izquierdo, por lambda a la temperatura de saturación adiabática entre lo que está ahí abajo, es simplemente calor número C sub S. Finalmente, concepto es la temperatura del bulbo húmedo TH, al contrario de la temperatura del bulbo seco, ¿cierto? Ya nosotros habíamos visto que era la temperatura del bulbo seco, la temperatura normal. Un termómetro lo mide la temperatura del aire del bulbo, te da un valor, pero la temperatura del bulbo húmedo tiene ciertas implicaciones. Dice, es la temperatura en estado estacionario alcanzada por una pequeña cantidad de líquido que se evapora en una gran cantidad de una mezcla vapor-gas no saturada. Bien, el concepto está un poco circular, un poco tirabuzón, un poco de ay, eso con que te como. Si quieren un ejemplo de la vida cotidiana, resulta
que para medir la temperatura o para medir las propiedades de una determinada mezcla de, en este caso, del sistema que estamos estudiando, agua, aire, resulta que yo agarro el termómetro y mido la temperatura normal del aire, me da un valor. Luego agarro el mismo termómetro y envuelvo el termómetro en la parte de abajo, en la parte del bulbo, donde está el mercurio, de un algodón y lo mojo con agua. Adivinen qué va a pasar. Una parte de esa agua que está en el algodón, que está impregnando el bulbo del termómetro, se va a empezar a evaporar. Se va a empezar a evaporar y me va a marcar una temperatura diferente a la temperatura del bulbo. Si quieren en su casa un termómetro de mercurio, pueden hacer ese experimento y agarrar el termómetro normal y medir el aire igual. Sería registrar esa temperatura como temperatura del bulbo seco. Luego agarran el mismo termómetro, envuelven en la punta de abajo el bulbo con un poquito de algodón, lo sumergen en un vasito pequeño, impregnan el algodón con agua y vuelven a medir la temperatura del aire con el termómetro metido en ese algodón con agua. Temperatura del bulbo húmedo son diferentes. Fíjense el concepto de la temperatura del bulbo húmedo. Temperatura está representada por una pequeña cantidad de líquido que se evapora. En el bulbo húmedo sería el agua que se evapora del algodón, ¿cierto? Y en una gran cantidad de una mezcla vaporal no saturada, gran cantidad de la mezcla es el aire. Entonces, temperatura del bulbo húmedo es una temperatura a la cual el aire se está saturando de agua. Entonces, solamente son iguales temperatura bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo cuando al repetir el experimento el aire ya estaba completamente saturado. Si el aire está al 100% saturado, ya no puede evaporarse el agua, no puede entrar al aire porque el aire no la puede absorber. La temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo son iguales. Quiere decir que se ha alcanzado un equilibrio. No hay ningún intercambio de agua entre el aire y el agua. Bien, cuando el aire está saturado, por ejemplo, inmediatamente que acaba de llover, hay agua completamente saturando el aire alrededor, o a ustedes no les gusta el olor luego de que haya llovido. A mí sí. Resulta que es aire completamente saturado de agua y tiene obviamente como que una sensación diferente, como que se respira mejor, digo yo. Bueno, resulta que sí, se respira mejor. Adivinen por qué. Resulta que ustedes nunca se han hecho terapia respiratoria, no tienen asma ni nada. Bueno, a mí me dio una vez, no me dio COVID, pero me dio una vez una gripe muy fuerte que me mandaron a hacer terapia. Resulta que el aparatico para hacer terapia respiratoria tiene como un cosito en donde uno le echa unas gotas. Esas gotas medicinales sirven para uno lo respira y abre los alveolos pulmonares. Eso es para absorber la medicina a través de la respiración. Resulta que las terapias respiratorias tienen que hacerse con aire húmedo, porque las mucosas de nuestros pulmones están completamente saturadas de agua. Entonces uno cuando respira un gas muy seco empieza a tener dificultades, empieza a toser y esa clase de cosas. El aire muy seco no se puede respirar por mucho tiempo porque seca los pulmones y te hace más difícil
la respiración. Por eso es que las terapias respiratorias normalmente tienen un cosito lleno de agua en donde el aire burbujea y se satura y tú lo respiras. Entonces, el aire saturado de agua se respira más fácil que el aire seco. Entonces, luego de la lluvia, traten de respirar bastante ese aire saturado, húmedo, porque se le va a hacer más fácil. Bien, esa es otra aplicación, si podemos decirlo de alguna forma, de por qué nosotros necesitamos controlar la humedad del aire. Entonces, bueno, una aplicación muy específica, no solamente a aquellas personas que estén haciendo terapias respiratorias, por ejemplo, en un quirófano. En un quirófano, no, que el paciente vamos a ponerlo una mascarilla mientras le suministran la anestesia, la anestesia lo rajan por aquí, por allá. El paciente tiene que estar conectado a una máquina para respirar, ¿cierto? Bueno, la máquina para respirar es básicamente un humidificador. Hace que todo el aire que pase por allí sea saturado en agua para que el paciente pueda respirarlo más fácilmente, por supuesto, y para facilitar el suministro de algún medicamento. Si le suministra la anestesia a través de la mascarilla para que lo respire, la anestesia es líquida, entonces tiene que venir diluida con agua. ¿Okay? Entonces, algunas aplicaciones de la humidificación. Bien, entonces la última diapositiva de este PowerPoint, ya ustedes saben que la última es la carta que ya habíamos. La penúltima es un resumen, ¿cierto? Ahí dice, lo puedo poner más grande. Algunos valores interesantes, por ejemplo, peso molecular del agua, NSUA, 18,02 kilogramos por kilomol. Peso molecular del aire, en promedio, 28,97 kilogramos por kilomol. La humedad, bueno, hay una ecuación en donde viene el sistema internacional, lo único que tenemos que sustituir en esa ecuación por la presión de vapor del agua, ¿cierto? Y me da la humedad Y'. La humedad Y' de esa situación, más o menos una ecuación similar a la griega, ¿cierto? Con algunas características. Luego, volumen húmedo, y hay una ecuación donde ya está sustituido el calor específico del aire, C sub B y C sub A multiplicado por Y', ya saben la humedad por la diferencia de temperatura T sub G más T sub C, T sub G menos T sub 0, en donde el T sub 0 es 273 Kelvin, ¿cierto? Ahora, 273 Kelvin, porque la temperatura de referencia para el sistema de agua es 0 grados centígrados, y ya ustedes saben cómo llevar de grados centígrados a grados Kelvin. Tiene que sumarle 263. Luego también hay otra ecuación para el CSUS, igual. Fíjense, T sub 0, temperatura de referencia 0 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 273,15 Kelvin. El calor latente del agua, su temperatura de ebullición normal, 2502,3 kilojoules por kilogramo. Y una ecuación para la entalpía también en H', en donde obviamente casi kilojoules para la mezcla por kilogramo de aire con referencia a aire, fase gaseosa más agua líquida saturada a 0 grados centígrados, es decir, temperatura de referencia. Hay una tabla en la vía de saturación, HSUS versus temperatura, y hay un valor para la relación HG. H sub G es coeficiente de transferencia de masa sobre K sub Y
perdón, H es coeficiente de transferencia calórica, Y coeficiente de transferencia de masa. La relación vale 0,950. ¿Para qué me sirve eso? Bien, y me regreso aquí. Como ven, disculpen, aquí en la última parte de esta diapo, del lado derecho, hay algo que se llama relación de Lewis, en donde dice HE sobre C por casi Y es igual a U. Ojo, esto solamente se cumple para el caso del agua. ¿Okay? Relación de Lewis para el caso del agua, eso es 1. Para otro líquido, otro vapor, eso no es 1. Entonces, es una ventaja que tenemos cuando estamos estudiando el sistema aire-agua. Resulta que debido a la relación de Lewis, para el agua, la temperatura de saturación adiabática es exactamente lo mismo que la temperatura del bulbo, porque la ecuación de arriba y la de abajo se hacen lo mismo, pero arriba en el denominador hay C sub S, mientras que para la temperatura de saturación adiabática, mientras que allá abajo para la temperatura del bulbo lo que tengo es Hg sobre K sub Y. Resulta que esa relación Hg sobre K sub Y entre C sub S es igual a 1, por lo tanto se cancela eso de aquí, las dos ecuaciones se hacen exactamente la misma cosa. Entonces, bien, voy a dejar de presentar esto momentáneamente y ahora me voy a ir a presentarles a ustedes el archivo de Excel que tengo preparado para la clase de hoy. Vamos a ver, voy a tener que compartir obviamente toda mi pantalla. Bien, entonces espero que se vea. Humidificación y deshumidificación para un sistema aire-agua o agua-aire. Si se ve, lo puedo poner en negro. Como datos, tenemos que el peso molecular del agua es de 18,2. Y el peso molecular del aire es 28,9. También la presión total del sistema es 760 milímetros de mercurio. En otras palabras, eso es una atmósfera. También tengo como un dato la presión de vapor. Para la presión de vapor estoy utilizando la ecuación de Antoine. Si conocen la ecuación de Antoine, ¿cierto? Creo que sí, de Eterno también. Donde la presión de vapor, fíjense, ahí está la ecuación, logaritmo neperiano de presión de vapor es igual a una constante A menos constante B dividido entre la temperatura más constante C. Entonces tengo ahí las constantes A, B y C para el agua. A vale 18,3036, B vale 3816,44, C vale menos 4613 y la presión de vapor así calculada está en milímetros de mercurio. Ahí tengo un ejemplo en donde para una temperatura de 29 grados centígrados, fíjense, aquí tengo allá arriba la expresión de la presión de vapor, okay, en milímetros de mercurio. A ver. Pues sí. Resulta que para estas constantes A, B y C
la temperatura la tengo que introducir en grado Kelvin, ¿cierto? Entonces, disculpen un momento, aquí vamos a volver a escribir esta ecuación. Es igual a, para despejar la presión de vapor, tengo que escribir exponencial, que es la función que devuelve la potencia, es decir, un número al contrario de el logaritmo imperial. Número, o sea, que es antilogaritmo. La exponencial de A, este valor de aquí, una constante, menos, vamos a poner B, que es una constante, dividido entre, okay, la temperatura, que en este caso 29, ¿cierto? Más, para llevarlo a lo que el 273.15, y eso le daría la temperatura en Kelvin más C, que es la otra constante. Y vuelvo a cerrar. Eran 3. Bien, aquí está. Mira, la presión de vapor 29,868 y algo milímetros de mercurio a 29. ¿Qué pasa si fuera 30? Entonces, ¿qué pasa si fuera a 31? Y las presiones de vapor van cambiando. ¿Qué pasa si fuera a 0 grados centígrados o a 21 grados centígrados? Bien, entonces, como ven, el archivo de Excel ya está como que listo para este pequeño cálculo. Entonces, ahora, estos tres son datos y este es producto de un cálculo. Bien, entonces, parte A. Ay, perdón. Perdón, estoy apretando botones aquí como un loco. Entonces, parte A, humedad absoluta. ¿Cierto? ¿Cómo calcular la humedad absoluta utilizando esta ecuación? Mira, aquí está. La ecuación se refiere a Y y Y', ¿cierto? Mire, ¿quién es Y? Fíjense que este Y para esta ecuación no tiene el prima, ¿verdad? Porque no está dividido entre kilogramos. Y grande es humedad molar. Por eso es que dice aquí en la parte teórica, que es lo que vamos a calcular, fíjense en la parte que acabo de marcar en rojo. Ahí, en la parte que acabo de marcar en rosado, dice humedad absoluta. La másica tiene un prima, pero la molar no tiene. Entonces voy a calcular tanto molar como masa. Fíjense que la molar es simplemente, fíjense la relación presión de vapor de agua entre presión menos presión de vapor de agua. Entonces, a 27 grados centígrados. A 27 grados centígrados. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer a la luz de esa materia. Voy a copiar A, B y C. Esto que está aquí, que como ustedes saben son constantes. La temperatura, bueno, no tengo que copiar cierto, perdón. No tengo que copiar toda. Lo único que tengo que copiar es el valor de la presión de vapor. A ver.
La constante está aquí, pero la temperatura que quiero es 27 grados. Entonces ahí estoy. A 27 grados centígrados la presión de vapor en milímetros de mercurio es 26,56. Y si yo quiero calcular Y es igual a presión de vapor entre presión total, que es este valor de aquí, en la celda C6, menos la presión de vapor, cierro paréntesis, y me da la humedad molar 0,03621, pero la humedad másica, que es Y', es la que está dividido en kilogramos, es igual a la humedad molar, que es lo de arriba, por la relación de peso molecular del agua entre peso molecular del aire, 0,02 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. ¿Cómo serían las unidades de la humedad molar? Sería kilomol de agua sobre kilomol de aire seco. Pero la humedad molar no me importa. Me importa es la humedad máxima, humedad total, humedad absoluta. Okay. A 27 grados centígrados. Bien, una de las cosas interesantes es que esto se puede también utilizar la carta psicométrica para la cosa. Voy a copiar un momento esta carta psicométrico y la voy a pegar en Paint 3D. Ya ustedes saben que me gusta trabajar en Paint 3D. Voy a dejar de presentar el Excel. Momentáneamente me voy a ir un momento a Paint 3D, en donde tengo la carta psicométrica. Bien, esto sí lo puedo aumentar todo lo que yo quiero. Bien, temperatura. Estamos haciendo ese cálculo de la humedad a 27 grados centígrados, ¿cierto? 27 grados centígrados. Y aquí 27 grados centígrados es por aquí. Bueno, 27, 25, 26, 27 es ahí. 27. Entonces, a 27 grados centígrados en la carta psicométrica, ¿cómo calcular la humedad de frío? Bueno, primero, tengo que pasar una línea, ¿cierto? De entre 27 y cortando hacia arriba. A ver. La cara. Ya va. Voy a hacer un momentico. Está muy gordo el índice, yo lo quiero más aquí. Ahí está. Ok, desde el 27 subo. Pero bueno, no puedo hacer.
bueno, ni modo, voy a tener que hacerlo con los pinceles normales. Una línea entre 27 para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Fíjense que el punto que bueno que lo tengo. O no, corto la curva allá hasta lo último y me vengo de forma horizontal y que horizontal, que buen pulso tengo de barba. Okay. ¿Qué valor se ve aquí de humedad absoluta? Recuerden que este es el Jeffrey y las unidades están en kilogramos por kilogramo de aire seco. Entonces, como ven aquí, cero coma dos, 0,22, aquí vería yo 0,022, casi 3, yo diría un 6, y más o menos ahí mi vista no da para tanto más, ¿cierto? Pero, bueno, y resulta que la curva está torcida, tanto menos derecha, entonces obvio que no va a ser un valor muy bueno, pero visualmente eso es más o menos lo máximo que uno puede obtener. Ya la carta psicométrica es una forma de cómo yo puedo obtener esas propiedades del aire. En este caso, la humedad de frío, ¿cierto? Entonces, vamos un momentito a regresar a el Excel. Bien, regresando al Excel, resulta que haciendo nosotros nuestro cálculo por nuestra ecuación, resulta que y' es 0,0225, nosotros habíamos dicho, mejor dicho, yo había el 0,0226, que no está mal, ¿cierto? Simplemente porque hay un error en el último decimal, porque ya ustedes saben que los ojos de uno no son perfectos ni son máquinas ni nada de eso. Entonces, y' se puede hacer tanto calculado por aquí como teórico o gráficamente por la carta psicométrica. Entonces, eso es parte de los usos que tiene la carta. Vamos a hacer otro de estos mientras terminamos la clase por hoy. Vamos a hacer esta segunda. Segunda mezcla vapor gas natural. Ok, resulta que lo que tenemos que calcular aquí es Y de saturación, Y prima de saturación. A ver, esto no tiene mucho. Y prima. Calcular la humedad máxima de saturación en el sistema aire-agua. Resulta que es la misma. Fíjense que esta ecuación de aquí es, bueno, casi lo mismo que de allá, que la de arriba, ¿cierto? Lo único que necesito es obtener la presión de vapor a 28 grados centígrados. Entonces, para lo de la presión de vapor, allá abajo copio. Entonces las constantes quedan igual y la temperatura es ahora la de 28. Con presión de vapor igual a 28, calculo Y saturación. Y saturación prima,
free es igual a, me base en una ecuación que está ahí al lado, sería presión de vapor, que eso es lo que entre presión total, menos presión de vapor, multiplicado por presión molecular del agua entre presión molecular del aire y eso me da de saturación 0,0239 kilogramos de agua por kilogramo de aire. Si quiero lo puedo comprobar con la carta psicométrica, sin embargo lo podemos dejar para después que ya vamos terminando la clase. Ok. Fíjense que la temperatura del grupo seco, yo dije que la temperatura ordinaria de una mezcla vapor, pero la humedad o humedad relativa o porcentaje de humedad relativa o humedad de saturación es lo que ustedes ven ahí en la ecuación, que prima es igual a, tienen en la ecuación términos de los porcentajes de humedad relativa. Es decir, que si yo les doy a ustedes temperatura y porcentaje de humedad, pueden obtener una humedad absoluta. Entonces, ojo, por favor, si el porcentaje de humedad es del 100%, se llama desaturación, humedad de saturación, que lo acabamos de calcular hace un momento allá arriba. Repito, la humedad de saturación solo es para un porcentaje de humedad del 100%, pero si es menos, entonces la humedad cambia, ¿cierto? Llevada entonces a la humedad de saturación. Allí en el problema se pide calcular la humedad absoluta Y' cuando el aire está a 26 grados centígrados, pero a un 75% de humedad relativa. Entonces, no es poco, es un dato, ¿cierto? Y esto es producto de un cálculo local. Ajá. Volvamos aquí. Necesito la presión de vapor, por lo tanto yo puedo copiar eso, lo pego de este lado y la temperatura es la que está en la casilla M34, no M35. Entonces cambio a M34 y ahí tengo la presión de vapor en milímetros de mercurio. Ahora, para calcular Y', es igual a un porcentaje de saturación diferente del 100%. Entonces, escribo aquí es igual a el porcentaje de saturación indicado dividido entre 100, como está la ecuación de la izquierda, por la presión de vapor dividido entre, abro paréntesis, presión total, que debe estar en 760 milímetros de mercurio menos el porcentaje seleccionado dividido entre 100 por la presión de vapor por la relación de pesos moleculares, peso molecular del agua entre peso molecular del aire y la puedo poner entre paréntesis para todo. Ahí sí. Entonces, la humedad así calculada, 75%, humedad relativa 0,25 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. 0,025. Entonces, para finalizar la clase de hoy,
vamos a chequear que ese valor 0,02589 nos dé igual en la carta psicométrica. Volvamos un momento entonces a la carta psicométrica, que ya ustedes saben que la tengo en Paint. Ok, entonces las condiciones del problema eran temperatura 26 grados y humedad relativa 75%. Bien, entonces volvamos aquí un momento. ¿Cómo sé yo cuál es la humedad relativa aquí? Bueno, resulta que cuando la humedad relativa es 100, fíjense, a ver, aquí, se ve 100% de humedad relativa en la última curva, es esta que está aquí, y aquí puedo colocar 100% o también natural. Luego la segunda curva es de 90%, la tercera curva es la de 80%, la siguiente es 70%, la siguiente es 60%, y así tengo también 50, 40, 30, 25, 20, y así sucesivamente tengo varios. Y 15. Bueno, perdón. 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y finalmente 0. La de 0 no está, pero sería la de seco completamente. Y es muy difícil de entender eso. Entonces ubico la línea que me interesa, ¿verdad? La de 75. La de 75 obviamente que está entre 70 y 80, es decir, entre la línea de 75 hay. Bueno, no precisamente el mejor pulso, y eso que no he tomado nada espirituoso. Guardo, debí tomar las intereses. Okay. Entonces, de nuevo, temperatura 26. Vamos a ver. Ya va, que hay algo que no me cuadra. Ok. Que es lo que es. Bien. Ya va. Me disculpo, yo, disculpa mía. Voy a resultar esto un momento de regreso al archivo de Excel. Archivo de Excel de nuevo. Debido a un error mío, lo reconozco, error mío. Resulta que puse un cierre de paréntesis donde no debía cerrar paréntesis aquí.
Fíjense que ahora el valor de la humedad Y' es 0,01659, 166, por ahí va la cosa, y no 0,025 y pico. Eso es una buena forma de saber si uno está haciendo los cálculos como se debe o está pirateando la cosa. Entonces, de nuevo, el valor calculado por la ecuación correctamente en el, ¿cómo se llama? Con el paréntesis cerrado donde sí se debe es 0,01659. Ahora voy a volver a dejar de presentar el Excel y regreso a la carta psicométrica. Ahí te voy. Bien, de regreso en la carta psicométrica, voy a marcar esto con otro color. Entonces, 26 grados centígrados, 26 grados centígrados está aquí. Es decir, tengo que remarcar la línea negra, ¿cierto? La de 26. Y llegar hasta la humedad de 75%, más o menos por aquí. Bueno, fue lo mejor que pude dibujar. Uso temblor Boomi. Bien, con ese valor de temperatura y porcentaje de humedad me voy al lado derecho, por aquí, por esta línea que ahí más o menos voy. Ya por lo menos sé por dónde voy, que es esta línea de por aquí. Bien, entonces como ven, 0,016 sería la humedad a estas condiciones. 26 grados centígrados, 75% de humedad relativa, y en las ecuaciones nos había dado 0,0165. Bueno, ya ustedes saben que eso daba un pelito por arriba, pero mi pulso todo tembloroso no permitió tener una mejor aproximación de eso. Bueno, pero un error en el cuarto decimal, ustedes dicen, error en el cuarto decimal es aceptable, tal vez, entonces queda a su criterio. Si a ustedes no les gustan las ecuaciones, manipular las ecuaciones o hacer estos cálculos en Excel, chévere. Si prefieren utilizar lo de la carta psicométrica, también chévere. Cuando estemos haciendo problemas donde involucren aire húmedo, no vamos a ver la necesidad de utilizar algunos cálculos. Y bueno, una cosa así, algunos cálculos como la de temperatura de saturación adabatica requieren el uso de un procedimiento tipo iterativo, un Newton-Raphson solver en Excel, lo que no es necesario utilizando la carta de humedad. En la carta de humedad no hay necesidad de hacer eso. En la carta de humedad uno simplemente entra con dos condiciones y ya. Pero eso lo vamos a ver en la clase de sábado. Voy a entonces a parar de presentar estas cosas para despedir la clase. Bien, entonces hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya quedado todo claro. Voy a enviar material de apoyo y el Excel. Si ustedes tienen un chance, una vez que resuelvan el otro problema que quedó planteado de la última clase, pueden echarle un ojo al Excel de la clase de humedad y cartas psicométricas, para que le echen un ojo. De todas formas, vamos a continuar
con esto es sábado. ¿Ok? Bien, preguntas. Si no tiene preguntas, no despedimos. Listo. Gracias, Lore. A la mañana se perdió un poquito. Bueno, ahorita te envío eso para que le eches un ojo a lo de las cartas. Y Eduardo también. Ok, profe. Ok, bien, nos vemos. Que sigan disfrutando sus 14. Feliz tarde. Igual, profe. Feliz tarde. Chao. Igual, feliz San Valentín.